vamos a presentar ahora a la pedagoga Yuridia Paola Moreno Ortiz. Ella nos va a presentar su cartel Bordado, arte que nutre la literacidad. Y se las presento. Ella es pedagoga egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en el diseño y elaboración de materiales de apoyo para docentes de educación básica. Trabajó 6 años en la coordinación de un evento de manualidades muy importante en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Y actualmente tiene un negocio de confección y costura de ropa. Su marca se llama Culibrijes y su comida favorita son las enchiladas verdes. Adelante, Yuri. Tu micrófono está apagado. Gracias. Listo. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias por estar a todos y todas por este espacio. Y bueno, les comparto el cartel que elaboré. ¿Me pueden decir si lo ven? Listo, ahí lo vemos. Gracias. Muy bien, gracias. Pues bueno, eh, este cartel lo elaboré con la intención de un primer acercamiento de mi tema de tesis, porque he descubierto a lo largo de mi vida personal y profesional que existen algunas limitantes para todas las personas, para niños, jóvenes y adultos, cuando se trata de llegar a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por ahí me encontré con un término que se denomina como literacidad, que es el entrelazamiento de la lengua hablada y escrita. Es decir, este conjunto de habilidades y competencias que nos conllevan a una comprensión y apropiación de información que tomamos desde distintos medios. Entonces, a mí particularmente me cuesta mucho trabajo el poder concentrarme cuando hago una lectura o cuando expongo algún tema o cuando tengo que hacer algún proyecto, porque de pronto creo que mi lectura de información, tanto escrita como audiovisual, como en algunos otros medios, no es la óptima. A mi parecer, mi propuesta es que empecemos a abordar otro tipo de técnicas que nos ayuden a prepararnos de manera cerebral y de manera emocional a propósito de la ponencia que estuvimos escuchando anteriormente, que existan otras pues habilidades que podamos desarrollar para poder llegar a este concepto de la literacidad. Y entonces les comentaba, en este estudio, esta búsqueda de información que yo he hecho al respecto, pues bueno, encuentro que la literacidad es eh, primordialmente como concepto, es la cualidad de ser letrado. ¿Pero a qué nos referimos cuando somos personas letradas? Que tal vez podemos manejar un tema con una habilidad lingüística, que conocemos el lenguaje del tema o de la disciplina, etcétera. Entonces, encuentro que la literacidad es, como les repito nuevamente, es un entrelazamiento de la lengua hablada y escrita y un conjunto de habilidades y competencias que conllevan a la comprensión, apropiación de información por medio de la lectura y la escritura desde distintos medios, logrando la construcción del conocimiento. Entonces, para llegar a este concepto o a esta habilidad que voy a ponerles un ejemplo, ¿no? La amistad o la libertad son cosas, no sé si llamarle cosas, ustedes me, me corregirán o me puedan aportar algo, o sentimientos o acciones que son intangibles. Lo que sucede con la literacidad. Es, es un concepto
o una habilidad que es intangible, pero que vamos desarrollando a lo largo de nuestro estudio o la apropiación de conocimiento. Sin embargo, yo encuentro ejercicio de aprender a hablar, de aprender a escribir y aprender a leer, tendríamos que apropiarnos de alguna práctica que promueva la conciencia de nuestro cerebro, ¿no? De mantenernos en el momento presente, en el aquí y en el ahora, y poder comprender que una palabra en una frase va hilando a la que sigue y a la posterior y así consecutivamente. Entonces, yo encontré que el bordado, además de ser una técnica que tiene muchísimos años llevándose a cabo para decorar, para plasmar historia, para hacer negocios, etcétera, también es un arte que conduce a un momento donde podemos llegar a una concentración visual, auditiva, sensorial y del lenguaje. Entonces, sobre el bordado, pues bueno, es una labor de relieve que se hace sobre un lienzo de tela y se necesitan agujas e hilos. Y también ha sido una forma de lenguaje en la que se ha plasmado la historia. Entonces yo digo, si el bordado se ha utilizado a través de la historia para plasmar momentos, situaciones, prácticas, etcétera, ¿por qué no utilizarlo como un arte que será el medio que facilite la concentración para poder llegar a un fin que es eh, ocuparnos o utilizar el lenguaje de una manera más noble, voy a decirlo de esta manera, porque el lenguaje es nuestro principal medio para enseñar y aprender y para construir, expresar y me gustaría atreverme a decir evaluar el conocimiento. Por lo tanto, mi propuesta es que en los niveles primarios, que es cuando nos enseñan a hablar y a escribir, podamos hacer un ejercicio de concentración porque el bordado es una técnica que conduce a hacer un punto de manera principal, pasarnos a un segundo punto, pasarnos a un tercer punto y así consecutivamente. Y a su vez, estamos ejerciendo la práctica ojo-mano que tiene que ver con, ahí se me fue el término, déjenme recuerdo. Am, está ligado a, ay, denme un momento, a la motricidad fina, porque justamente en los primeros niveles de enseñanza hacemos, o sea, ejemplo, hacemos muchos ejercicios de caligrafía donde se ven involucrados los movimientos ojo-mano para afianzar o para promover la motricidad fina. A mí me parece muy interesante emplear el bordado y rescatarlo, no como una práctica que solamente en algún momento fue estereotipada, voy a decir, para las mujeres, sino que sea una práctica que pueda emplear, utilizar cualquier persona sin importar su género, como un medio para concentrarnos, porque el bordado, se han hecho muchos estudios en donde se ha demostrado que el bordado es un arte que nos permite estar en el momento presente, aquí y ahora, y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, esto es lo que yo quiero plasmar en este cartel que les presento el día de hoy y eh, pasar de pensar, hablar y escribir
a un proceso que sea mucho más completo, mucho más circular, mucho más enriquecido, en donde podamos no solamente aprender a hablar, sino también a escribir, a leer, en donde fomentemos la capacidad de pensar y después de construir, pero que si no llegamos rápidamente a alguna de estas actividades o prácticas, podamos regresarnos. Es decir, si en nuestro ejercicio de pensar no hemos logrado la conceptualización de lo que estamos estudiando, leyendo, viendo a través, por ejemplo, de un material audiovisual, podamos regresarnos de nuevo a la lectura o podamos regresarnos a la escritura, ¿no? O podamos compartir lo que nosotros creemos que estamos entendiendo a través de hablarlo, de compartirlo con otras personas, con otros entes, con otros individuos. A partir de ello, poder llegar a la construcción, no solo a la apropiación y a la absorción de conocimientos, sino también a este momento en que construimos, ¿no? Porque a mí me parece que justamente la esencia del bordado es esa, ¿no? Eh, Hacer visible figuras, plasmarlo, eh, hacernos conscientes del movimiento que hay entre nuestros ojos, en nuestra mano, el paso uno, el paso dos, etcétera. Y pues bueno, a mí me gustaría que ya que les he hablado de cuál es mi propuesta, en este segundo momento ustedes me puedan pues hacer algunos comentarios, aportaciones para poder enriquecerlo, ¿no? O para poder a lo mejor regresarme a escribir o a pensar y con ello llegar a la construcción. Entonces, pues así es como concluyo esta presentación y en espera de sus aportaciones o comentarios. Muchas gracias, Yuri. A mí me parece que esta aportación que tú haces respecto, bueno, que en donde relacionas el bordado y la literacidad, es un proyecto pedagógico muy importante que puede ser retomado, ¿no? Porque en algún momento el bordado ya era parte de la actividad académica, al menos en la educación básica, en los primeros grados, y se dejó de hacer. Y sí creo que tiene que ver mucho este estereotipo del que hablas, esta ideología donde las únicas que bordan son las mujeres, ¿no? Y no es así. Entonces, muchas gracias por esta aportación y yo quiero ceder la palabra. No sé si hay alguien que tenga preguntas, comentarios. Eh, Adelante, Lourdes. Vuelvo a meter mi cuchara. Yo viví esa primaria donde se bordaba. En la tarde íbamos a la escuela de 3 a 5, 3:30, algo así, y teníamos coro unas tardes, otras tardes era bordado o tejido, y las mujeres y los niños iban a la cuestión de la carpintería, y no me acuerdo qué otra actividad, pero así, ¿no? Relacionada con los hombres. Y también teníamos caligrafía. Esas eran las actividades por la tarde. Entonces, y se hacían unas exposiciones con los bordados, los tejidos, que se hacían. Y era una cosa hermosísima a trabajar eso. Y se disfrutaba mucho. Y qué bueno, ojalá se retomara, porque sí, y ayuda mucho al aprendizaje, por supuesto. Claro que sí, lo que dijo la maestra anterior, sí, estoy de acuerdo con ella. Yo viví eso. Entonces, esa es mi aportación. Gracias, Lourdes. ¿Alguien más? Pueden abrir su micrófono y hacer su comentario o Es- su pregunta. Adelante. Bueno, nada más agregar esto.
creo yo que también en la cuestión del bordado y del tejido, uno va aprendiendo también la cuestión del espacio, ver de las figuras, cómo vamos a hacerlos en determinado, si íbamos a hacer un mantel bordado o una colcha, porque se hacían esas piezas, ya sean tejidas. Entonces, ir conociendo el espacio, de si yo voy a hacer un mantel, de qué tamaño van a ser mis flores o el dibujo que quiero poner. Creo yo que también, aparte del aspecto motriz, como maestra, en la cuestión del espacio, ¿no? Yo, ¿dónde voy a hacer esto? ¿O para dónde lo voy a hacer? Y entonces ayudaba mucho a esto, ¿sí? Bueno, eso es mi... Otra vez, Gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, adelante, doctora Gabriel. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí quisiera compartir que en el estado de Aguascalientes, el estado se caracteriza por ser una por tener una actividad muy importante que es el deshilado, el bordado y el deshilado. De hecho, hay canciones que se han escrito porque una característica cultural es las bordadoras y el deshilado. Hay un lugar muy específico que se llama Jaltiche, donde las mujeres se dedican al deshilado. El deshilado es una técnica en donde se va justamente descifrando, es decir, como su nombre lo dice, de una tela se van extrayendo hilos muy finos, que realmente es un trabajo de filigrana y bueno, resulta al final un poco caro porque pues todo el trabajo que implica y en realidad es muy interesante porque pues es una obra de arte, ese deshilado desafortunadamente a veces los costos no son posibles, pero a lo que voy es que creo que no se le da la importancia o el valor al deshilado o al bordado cuando en esta época pues hay personas que prefieren comprar un vestido más tradicional o de X marca conocida que realmente a partir de una artesanía, si lo podemos llamar así, como el bordado y el deshilado. Bueno, es mi opinión. Gracias. Bueno, en lo que se van animando los demás, yo quiero comentar que la pedagogía contemporánea retoma estas prácticas. De hecho, hay una EPSI de bordado y se llama bordado comunitario. Entonces, es muy interesante porque, porque el bordado no es simple como lo vemos. O sea, no nada más es ver hilo en un pedazo de tela, ¿no? Sino que también hay un fundamento tecnológico, científico, artístico, filosófico en todo lo que implica el bordado, ¿no? Una parte importante es cómo las diferentes culturas tienen diferentes tipos de bordado. O sea, hay un bordado que las caracteriza, pero, y bueno, es resaltar eso, pero retomarlo como proyecto pedagógico con una funcionalidad, porque generalmente se dice que el arte no tiene ninguna función. Si tuviera no tiene ninguna utilidad, ¿no? O sea, eh, pero pero creo que sí es importante, o sea, comenzar a darle ese valor de la utilidad, ¿no? Y en este caso, de la literacidad como un valor del bordado o como la danza, ¿no? También tiene la utilidad o el funcionamiento más bien de poder plasmar sentimientos, de poder expresar una realidad. El bordado también ayuda a expresar una realidad, ¿no? Y bueno, a mí ese proyecto es algo que me gusta muchísimo y pues a ver cuándo nos enseñas tu tesis para poder leerlo. Sí, Gracias. sí, no, gracias. Sí, justamente expresado como una dinámica, voy a decir, o como un diseño didáctico que se adjunte a las prácticas que ya se llevan a cabo, ¿no? Porque, bueno, creo que si bien
llevarnos a la literacidad es construir conocimiento a partir de proyectos orales o escritos, también podemos retomar el arte del bordado como un medio para expresar el lenguaje, para expresar lo que construimos. No todas las personas ni todos los individuos aprendemos de la misma forma y de pronto no es tan sencillo llegar a un proceso de, pues voy a decir, cognitivo o de concepción de las ideas, de información y plasmarlo por escrito. Hay quienes tal vez lo tengan pues en su mente y sepan de qué van a hablar, pero tal vez la forma oral no les es la adecuada o el momento en donde se sienten en confort y pues bueno, encontrar otro medio de expresión y otro medio para poder llegar a esta comprensión, pues para mí me parece que puede ser una entre tantas. Sí, claro. Muchas gracias. Roberto Valero, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, mi aportación, o más bien lo que me gustaría, aparte de escuchar esta propuesta, la cual se me hace muy interesante, es que justo creo que mm, desde edades muy tempranas, o sea, justo desde la educación básica, ahorita retomando un poco lo que comentaba Lourdes, que ella tuvo la oportunidad de poder experimentar esta parte, se me hace muy interesante el hecho de poder retomarlo. ¿Por qué? Porque si bien nos vamos en la parte racional, también hay una parte creativa la cual despierta, ¿no? El otro hemisferio, este hemisferio que tenemos los seres humanos, ambos hemisferios, esta parte creativa, el cómo va hilando hacia la parte racional. O sea, que se me hace muy interesante esta parte de la literacidad, porque es como un reforzamiento, lo veo como un reforzamiento al aprendizaje integral, no nada más en ciertas partes en específico, sino es algo integral. Es decir, desde la parte racional a la parte creativa, eh, se me hace muy, muy interesante esta ponencia debido a que justo rescata o pretende, no hay una pretensión del poder ejecutarlo nuevamente y desde edades muy tempranas, que es justamente pues donde estamos en esta etapa del aprendizaje, donde absorbemos más, donde, por supuesto, no limitarnos a que como adultos lo podamos hacer, por supuesto que sí, pero pues creo que hoy en día, justo con tanta tecnología, viendo a chicos de primaria, inclusive con tablets, con videojuegos, con cosas que también hay mucho que rescatar ahí, también hay parte de un aprendizaje, aunque se piense lo contrario. Creo que este tipo de actividades brindarían un mayor aprendizaje integral. Esta sería mi aportación. Bien. Muchas Muchas gracias. gracias, Roberto.